Esto, ¿no? Porque la vida del cuerpo radica en la sangre. Palabras del doctor Brånemark. El doctor Brånemark ha sido considerado o es considerado el padre de la osseointegración, padre de la implantodoncia, de la implantología actualmente. Y bueno, él ya falleció el 2014, pero nos ha traído todo un legajo grande y tiene una escuela formada justamente en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, porque él fue profesor de esta universidad por muchísimos años. Él era traumatólogo y formó a una gran escuela. Ahí tenemos al doctor Nangmark, está el doctor Gunnar Carlsson, tenemos a grandes ponentes, grandes maestros actualmente. Saber que el material autólogo es ideal, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un material económico, no es un material antigénico, no transmite enfermedades, es un material osteoinductor, es un material osteoconductor, pero también vemos que presenta ciertas desventajas, ¿no? Ciertas limitaciones, por ejemplo, una limitada disponibilidad, morbilidad en áreas dadoras, no se puede almacenar. En muchos casos, o en algunos casos, nosotros necesitamos del médico, del traumatólogo o del cirujano para retirar algunos de estos injertos. Entonces, vamos a ver con qué alternativas contamos actualmente. Algo que podemos nosotros sacar de la evidencia científica, y ya es algo irreprochable actualmente, son estos datos. Por ejemplo, el de Sharp, donde nos dice que tras el primer año de tras una extracción se pierde aproximadamente el 50% de la cresta vestibular y de 2 a 4 milímetros de la altura de la cresta alveolar. Y también nos dice que las 2/3 partes de la reabsorción tiene lugar durante los 3 primeros meses. Fíjense que la teoría ya es clara, ¿no? Y Araujo y el doctor Lindell nos dicen también, y estos son estudios relativamente frescos, recientes, ¿no? Pero Lindell nos dice que si se rellena el alveolo post extracción, es previsible que se conserve el volumen óseo coronal, que en su defecto podría disminuir hasta un 30%. Fíjense que hay estudios que ya nos permiten dar una orientación y qué es lo que puede suceder si nosotros no actuamos en su momento con un proceso de regeneración ósea. Bueno, entonces vamos a ver también que para lo que es regeneración podemos utilizar biomateriales. Biomateriales, según una definición de Barbosa, y que también está en la Journal de Biomateriales, nos dice que es cualquier material natural o sintético que desempeña, aumenta o sustituye una función natural. Ahora, de acuerdo a la terminología actual, la palabra biomaterial sustituye al término injerto utilizado en el pasado. Quiero mostrarles un casito del doctor Carlos Oliveira. En este casito, él presenta, el doctor Carlos Oliveira, un gran maestro de Brasil, presenta unos casos en los cuales, fíjense, teníamos un problema periapical bastante amplio, ¿no? Y había movilidad inclusive en estas piezas dentarias. Se tuvo que extraer. Este es un casito indexado que está publicado, y era crepitante a la palpación,
se tuvo que retirar las piezas dentarias. En este caso se trabajó con un injerto sintético. ¿Qué injerto? Bueno, aquí se usó el beta-fosfato tricálcico. El beta-fosfato tricálcico aplicado directamente después de realizar un adecuado curetaje, después de realizar un adecuado lavado profuso con suero fisiológico. Y ahí tenemos ya la aplicación en la cavidad. Fíjense el resultado a los 30 días. A los 30 días, a los 90 días, a los 120 días, a los 180 días. Este caso es del doctor Carlos Oliveiro. Y esta es una zona ya regenerada en la cual se puede trabajar con implantes óseo-integrables. O de lo contrario, se puede proceder a utilizar una prótesis simple, una prótesis tradicional. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos o debemos de conservar una pieza dentaria? Bueno, el ideal de todos los odontólogos, creo que en la actualidad es y debe ser conservar a como dé lugar una pieza dentaria, mantenerlos en boca el mayor tiempo posible. Pero hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, en este caso hay una fractura vertical, ¿no?, de un diente post endodoncia y demás. Fíjense, encontramos ahí un instrumento. Entonces tenemos que retirar la pieza dentaria en estos casos. Fíjense, este casito, aquí tenemos una pieza dentaria que tiene un tamaño, una longitud bastante corta. Sin embargo, se quiere preservar esta pieza. Bueno, ya esta pieza ha pasado por tratamiento endodoncia, un retratamiento, un curetaje apical, pero se tenía que trabajar con esta piecita, ¿no? Fíjense el defecto bastante amplio, no solamente a nivel periapical, sino también aquí hay destrucción de la cresta ósea, pérdida de la papila. Y aquí nos ayudamos con una tomografía de campo reducido 5x5. Aquí lo trabajamos con el doctor Tito Caballero. Fíjense la pérdida en la representación 3D, ¿no?, de estructura ósea. Y nos vamos a la cirugía. Ausencia de estructura dentaria, ausencia de tejido. Fíjense. Trabajamos a nivel periapical, acá de la mano del endodoncista. Quiero dar un saludo a mi gran amigo y colega, al doctor Renzo Nazario, y al doctor. Vamos a continuar. Y al doctor John Torres. Aquí estamos trabajando con el disilicato de calcio para la obturación retrógrada y también para la obturación, para devolver la parte de estructura dentaria perdida. Y aquí comenzamos nosotros con la regeneración ósea. La regeneración a este nivel lo podríamos trabajar con materiales del tipo sintético, como de repente un betafosfato, una hidroxiapatita. A nivel periapical, de repente uno de los materiales más usados es el betafosfato o hidroxiapatita, porque tenemos prácticamente un encajonado, ¿no? Tenemos 4 paredes. Es una zona donde se va a poder regenerar con bastante facilidad. En los procesos de regeneración actualmente nos ayudamos también con el PRF, ya sea en su forma del APRF,
la parte de coágulo, o el IPRF, que vamos a mezclarlo con el biomaterial, vamos a obtener una masa tipo gélica, donde vamos a poder manipular de una manera más efectiva y podemos colocar en el defecto. En este caso estamos usando una membrana de politetrafluoretileno, una de teflón que la llaman comúnmente, pero es una de politetrafluoretileno expandida, y ahí estamos con el casito. Ahora, estos casos no siempre van a tener una adecuada resolución en una primera intención. Aquí tenemos que trabajar con un injerto para devolver. Aquí estamos usando una membrana de regeneración, una membrana de titanio. Hay empresas que tienen estas membranas de titanio, que están preparadas para que estén expuestas al medio bucal, muy buenas. Y fíjense el caso. Mejor. Y el caso después de 30 días. Fíjense el hueso cómo mejoró, cómo regeneró en el pre y en el post. Bueno, nos vamos a la evidencia científica. Aquí hubo durante bastante tiempo, el hecho de ver qué biomaterial usar como alternativo frente al gol estándar, que es el injerto autólogo, ¿no? O usar un aloinjerto o un injerto de repente de cadáver, o usar un injerto de bovino. Fíjense en este estudio, vamos a los resultados, la cantidad de hueso regenerado. Este es un estudio publicado en enero del 2017, reciente, ¿no? En el caso del aloinjerto teníamos una cantidad de 25.5, la cantidad de hueso neoformado, frente a un seno-injerto que tiene una cantidad de 35.3. Estos son los resultados en el estudio histomorfométricos. La evidencia actualmente está dando resultados muy favorables para la parte del uso de los seno-injertos, pero hay bastante evidencia. Tenemos que tener un criterio bastante amplio y sobre todo un manejo adecuado. Es importante el manejo de los tejidos, y como decía un gran maestro, lo que te resulte bien o resulta bien para un clínico no necesariamente resulta bien para otro clínico, pero la evidencia es muy importante conocerla. Bueno, nosotros vamos a ver acá qué es lo que sucede. Aquí tenemos imágenes de la Helsing, que es un gol estándar en lo que es los seno-injertos, para ver qué es lo que sucede internamente cuando se pone un implante. Imágenes proporcionadas por la Helsing. Se colocó un implante y vamos a comenzar a regenerar colocando un biomaterial. El biomaterial que hayamos elegido, que puede ser un biomaterial que tenga hueso cortical y hueso esponjoso de repente, o hay mixturas que tienen hueso sintético, hidroxiapatita y betafosfato tricálcico. El uso de una barrera para favorecer el crecimiento óseo sin la invasión de tejido epitelial. Pero ¿qué es lo que sucede internamente? Es importante el andamiaje que va a dar el hueso, en este caso el hueso artificial, o el seno injerto, va a dar un andamiaje donde se va a poder
alojar las plaquetas y estas van a comenzar con todo el proceso de regeneración. Van a comenzar acá los factores de crecimiento, van a comenzar a tejerse las redes de fibrina a través de las cuales se van a poder desplazar las células. Fíjense, ahí tenemos las redes de fibrina, tenemos todo el tejido. Es importante que el andamiaje sea de un material poroso, bastante o sea, que no sea hostil para las células óseas. Importante la vascularización, porque la vida radica en la sangre, como decía el gran maestro Brånemark, y aquí es donde va a comenzar todo el proceso a partir de las stem cell, las células mesenquimáticas indiferenciadas. Viene la parte de la señal dado por las proteínas morfogenéticas, y las células mesenquimáticas indiferenciadas, que se van a transformar en los preosteoblastos. Vienen los osteoblastos y viene todo el proceso de formación ósea a partir de los biomateriales, pero importante, a partir de una adecuada vascularización. Bien, entonces aquí vamos a nosotros a ver un caso. Aquí estamos trabajando, retirando sangre del paciente para que podamos centrifugarla, ¿no?, basados en el protocolo del doctor Chocrón, y podamos preparar el PRF en sus formas de APRF y el IPRF, que nos van a ayudar en los procesos de regeneración. En este otro casito estamos colocando un bloque de un seno injerto. Estos bloques actualmente tenemos de muchas marcas, pero con estos bloques nosotros podemos trabajar en zonas donde ha habido una deficiencia o una reabsorción ósea. En este caso vamos a obtener un crecimiento del tipo horizontal, y el uso de este biomaterial, en el caso de los senoinjertos de origen de bovino, va a depender del defecto. Si nosotros tenemos una cavidad o tenemos un área de defecto relativamente plana, podríamos usar un bloque. Si tenemos una cavidad demasiada cóncava, podríamos utilizar de repente un biomaterial granulado, una granulación fina, una granulación media. Podríamos usar de repente, actualmente se está trabajando bastante con el uso de los biomateriales tipo mix, ¿no?, que tienen parte de cortical y parte de hueso medular, que va a ser excelente también para estos procesos de regeneración. Bueno, en este casito hemos puesto ahí el bloque y el paciente está listo para ya ir al postoperatorio, pues para descansar y para esperar un tiempo prudente, que es el tiempo en el cual va a existir la regeneración a partir de los biomateriales con una adecuada vascularización. Hay muchas formas de aplicación, ¿no? Podemos aplicarlos como en este caso con una malla de titanio, y podemos, la malla se pone previamente, nosotros estamos ahí mezclando un material inductor, que en este caso es la sangre del mismo paciente, que nos va a ayudar para que el material de bovino, en este caso, que es un hueso de bovino particulado, que es básicamente un material osteoconductor, podamos agregarle el material inductor para ayudar a la formación ósea.
Fíjense, quería mostrarles yo este casito. Este es un casito que lo vimos ya hace más de 8 años, 8, casi 10 años. La paciente vino, una paciente bastante joven en ese tiempo, 20 años, pero lo que nos atrajo de este caso y nos llamó bastante la atención era que, si ustedes pueden ver bien, aquí tenía un incisivo lateral, pero fíjense, aquí había una pequeña cavidad, era una chimenea, por ahí pasaba el tornillo de fijación, el tornillo protésico. Y si yo, bueno, abrimos, retiramos la resina y fíjense, yo ponía una llave hexagonal y ahí se pueden dar cuenta la angulación que tenía este implante con respecto a la corona. Estaba totalmente angulada, ¿no? Ahí tenemos la coronita. Cuando la retiramos, obviamente la paciente tenía muchos problemas, se le caía cada rato la corona, estaba muy desanimada con estos procedimientos, creía que era un fracaso. Entonces comenzamos a trabajar con los senoinjertos en bloque. Vamos a ver. Después de haber colocado el senoinjerto, nosotros vamos a ingresar, ¿no? Ahí tenemos la zona que se ha regenerado con el uso de los senoinjertos en bloque. Fíjense, aquí estamos entrando, vamos a retirar los tornillitos de fijación, ¿no? Hacemos un decolaje. Estamos trabajando en una zona bastante estética, entonces las incisiones tienen que ser lo menos invasivas, respetando la zona de las papilas, ¿no? Para poder nosotros tener un resultado previsible. Fíjense, ahí ya estamos en la zona donde se colocó el senoinjerto en bloque. Tenemos ya una zona con una regeneración ósea. No hubiésemos podido trabajar con éxito este caso si no realizábamos este procedimiento. Y aquí vamos, después de retirar los tornillos, aquí estamos trabajando con tornillos largos de 10 a 12 milímetros, colocamos 2 microtornillos y bueno, luego utilizando siempre una guía quirúrgica y ya nos ponemos a colocar los implantes. Bien, pero ojo, este implante lo hemos trabajado ya con una guía quirúrgica. Es un implante que está reposicionado adecuadamente para que se pueda trabajar de una manera más estética. Estamos acabando de colocar el implante. Actualmente trabajamos bastante la colocación de los implantes directamente con el motor. En algunos casos tenemos que, ya para medir el torque, usamos la llave catraca con el torquímetro. Fíjense el implante puesto después de 4 meses. Fíjense, ¿se acuerdan cómo comenzamos? Eso es el 2008, cómo se colocó la coronita de la paciente, ya la restauración de una forma más estética. Pudimos devolver la zona perdida, porque al retirar este implante se perdió una gran cantidad de tejido óseo. Fíjense esta imagen del 2008. La paciente volvió después de 10 años
bueno, tenía caries, vino con unas fracturas aquí en incisal. Obviamente son 10 años. Actualmente se está trabajando con ella en la clínica con la rehabilitación, se le va a cambiar las carillas, pero quiero que vean la zona donde se trabajó con la regeneración y el implante nuevo. Fíjense, son 10 años y se ha mantenido de una forma bastante satisfactoria. Es importante un planeamiento adecuado, el planeamiento inverso, planeamiento reverso con el que trabajamos actualmente de la mano el cirujano con el rehabilitador y el grupo de profesionales especialistas. Bueno, también durante mucho tiempo hemos trabajado con los injertos autólogos, y una de las zonas de donde podemos retirar estos injertos autólogos es justamente el mentón. Pero fíjense, estas son las cirugías tradicionales, en las cuales el paciente es sometido muchas veces a traumas. Es necesario estos procedimientos en muchos casos, pero actualmente podemos tener otras alternativas con las cuales podríamos reemplazar en determinados casos esos procedimientos. Fíjense, aquí estamos obteniendo los bloques. En este caso es un bloque, un injerto autólogo de mentón. Importante una adecuada sutura después de realizar una hemostasia adecuada y pertinente. Actualmente yo les podría decir que este tipo de cirugías las he reducido en más del 50% gracias a los biomateriales con los cuales podemos contar en la actualidad. Los biomateriales nos pueden ayudar a solucionar problemas o defectos de reabsorción muy severos, ¿no? Tenemos bloques que son de 5x10x10 o bloques de 10 por 20x20, o sea, son bloques bastante grandes que los podemos tallar, acomodarlos de acuerdo al defecto. Bueno, también en el caso de pérdida ósea o de ausencia de tejido óseo, podemos nosotros trabajar, según el caso, en ampliación de la zona ósea con el levantamiento del seno maxilar. Para este caso tenemos que ingresar al seno maxilar con una técnica de Tatum Hill, ¿no? Con esta técnica podemos trabajar de una manera bastante adecuada. Actualmente lo trabajamos más con los ultrasonidos. Fíjense, ahí ya hemos llegado a la cavidad del seno maxilar. Se ha conservado totalmente la membrana. Es importante que no exista perforación de la membrana. Bueno, y si se produce una perforación de la membrana, tenemos que estar preparados para solucionar este tipo de problemas. Una vez que se ha logrado levantar la membrana del seno maxilar, vamos a colocar un biomaterial. ¿Qué biomaterial podríamos usar aquí en estos casos? En este caso estamos usando un hueso, un seno injerto, hueso de bovino de granulación media. También podríamos usar uno de granulación hueso mix, ¿no? Cortical y medular. Podríamos usar uno de granulación media, también solamente medular. Es importante el manejo adecuado. Fíjense,
Ahí estamos colocando el biomaterial. Actualmente también usamos unos cárpules, unos dispositivos que nos ayudan a llevar este biomaterial directamente a la cavidad del seno maxilar. Estos son procedimientos que los hacemos, les podría decir, son muy frecuentes, bastante frecuentes, y el manejo, teniendo los cuidados, la bioseguridad adecuada, los conocimientos adecuados para solucionar y para poder trabajar inmediatamente o trabajar las complicaciones que se pueden presentar, son manejos en realidad bastante sencillos, pero es importante la preparación que debe tener el odontólogo. En los casos complejos se tiene que trabajar de la mano con el especialista, ¿no? Entonces, fíjense, acá ya tenemos la cavidad del seno maxilar llena. Es importante no presionar, no saturar mucho el seno maxilar. Nosotros queremos regenerar hueso, yo no quiero tener una zona con un biomaterial básicamente. Yo quiero hueso en esta zona para que posteriormente o inmediatamente, de acuerdo al remanente óseo, yo pueda colocar los implantes, ¿no? Si es que voy a colocar implantes, que es la intención, ¿no? Bueno, igual, ahí tenemos, vamos a bajarle el volumen. Este es otro casito donde estamos trabajando también con el levantamiento de la membrana del seno maxilar. Actualmente estamos haciendo las perforaciones de las ventanas laterales, pero no tan amplias, lo suficiente como para poder nosotros rellenar o llevar el biomaterial, y de acuerdo al caso. Bueno, ahí tenemos el mismo casito en el cual, siempre usando una guía quirúrgica, vamos a colocar inmediatamente los implantes, teniendo cuidado de no llegar a perforar de todas maneras la membrana que ha quedado dentro de la cavidad del seno maxilar. Colocamos los implantes, colocamos el biomaterial y vamos a tener un resultado exitoso. Obviamente cada técnica tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, tiene parámetros que debemos de tener en cuenta, porque si no podemos tener serias complicaciones. Por ejemplo, un paciente fumador no es un buen candidato para estas técnicas. Bueno, en lo que es la regeneración ósea, también podemos nosotros usar otro tipo de biomateriales. Por ejemplo, tenemos las membranas de titanio. Las membranas de titanio que son impermeables. Por decir, hay una casa que tiene una membrana de titanio, la titanio Seal. Estas tienen son impermeables, tienen una cubierta que está dada por un baño aniónico. Esta evita que la placa bacteriana se agregue, se quede pegada, y está preparada para que esté expuesta en el medio oral. Fíjense este caso, tenemos una molar, tenemos ya una cercanía con el seno maxilar, hay engrosamiento del seno maxilar. Esto nos muestra la tomografía de campo reducido. Entonces tenemos que retirar esta pieza dentaria. La hacemos, fíjense las otras plaquitas, retiramos la pieza dentaria, tratamos de ser lo menos traumáticos posibles. Tenemos que hacerlo con una odontosección, un lavado profuso con suero fisiológico,
no llegamos a perforar la membrana del seno maxilar, pero sí hay una cercanía. ¿Podríamos colocar un biomaterial en estos casos? Sí, pero en este caso en especial decidimos trabajar con un buen coágulo, ¿no? Un buen coágulo y la utilización de la membrana. Esta es una membrana de titanio. Vamos a utilizar una plantilla, colocamos la membrana y la sutura. En este caso sí hubo una buena sutura, una buena contención, pero estas membranas están preparadas para que puedan quedar expuestas. Bueno, en este caso se retiró la membrana. Estas pueden ser retiradas después de 2 o 3 semanas. Fíjense, aquí está la plaquita. En este caso la dejamos por un poquito más de tiempo. Y la tomografía a los 3 meses. Entonces, cada caso es único. En cada caso nosotros podemos evaluar el defecto, evaluar la patología, evaluar el trauma. Y fíjense aquí en esta pieza dentaria también hay una fractura vertical. Y vamos a poder nosotros colocar el implante si lo requiere el caso. Podemos regenerar en el momento usando un biomaterial adecuado, dándole un tiempo necesario, siempre obteniendo una estabilidad primaria adecuada que nos permita trabajar adecuadamente este caso, y usando los biomateriales más adecuados. Bueno, igual hay múltiples casos, una fractura radicular, el uso de implantes. En este caso estamos usando unos implantes biomorse de conexión conomorse para que se pueda dar una resolución adecuada al caso. Bueno, la ciudad de Gotemburgo. Aquí está la Universidad de Gotemburgo, donde actualmente el doctor Nanmark trabaja junto al equipo y están trabajando con muchas investigaciones. Él es el doctor Gunnar Carlsson, es el creador de la primera prótesis sobre implantes. Trabajó de la mano con el doctor Brånemark y con la filosofía porque la vida del cuerpo radica en la sangre, dado por Brånemark. Fíjense, este es otro casito que quería mostrárselos, que ya lo tengo indexado. Tenemos ahí a los 2 caninos, tenemos una reabsorción horizontal bastante amplia, y en todo paciente hacemos el estudio. Fíjense la cantidad del remanente óseo, tenemos 2.01, 1.92, en la otra zona había más cantidad de tejido óseo. Estamos trabajando ya hace bastante tiempo con la sedación consciente, con el óxido nitroso, que nos ayuda bastante. Es importante que el cirujano trabaje tranquilo, y lo podemos realizar de una manera muy efectiva. Bueno, igual el uso del PRF, el APRF y el IPRF. Del APRF obtenemos estas membranas biológicas que nos van a ayudar a la resolución de este caso. En este caso usamos como instrumento de incisión el láser. Saludo a mi gran amigo el doctor
Marcos Cueva, que nos facilitó el láser. Trabajamos ahí con la incisión. En este caso, trabajamos con la colocación de los implantes. Ojo, no estoy diciendo que se pueda trabajar en todos los casos. En este caso, trabajamos con la colocación de implantes, siempre con una guía quirúrgica. Los implantes fueron colocados. El espacio mesio distal era bastante amplio, motivo por el cual se pudo colocar hasta 4 implantes, respetando los espacios biológicos, ¿no? De implante a implante teníamos más de 3 milímetros, entonces podíamos trabajar con 4 implantes. Pero ¿qué pasó? Fíjense, y era previsible, ¿no? Los implantes translucían porque la cantidad de hueso era mínima. A pesar de que se trabajó con implantes con una técnica expansiva, el remanente óseo era muy mínimo. Estoy seguro que si este caso lo trabajábamos sin regeneración, teníamos yo creo que al año los implantes sin tejido óseo, los implantes totalmente expuestos. Bueno, en este caso trabajamos con bloques de bovino, ¿no? En este caso usamos los bloques de bovino de la marca Bionovation. Utilizamos estos tornillos que hemos usado para la fijación, son de 12 milímetros, bastante largos. Usamos el IPRF, lo mezclamos o utilizamos en la forma de el stick bond. Usamos las membranas biológicas, hueso mix granulado también para el relleno de los espacios, y la sutura. Después de la sutura, bioestimulación con el láser. Bioestimulación con el láser. Ahí tenemos el láser. Lo que me llamó la atención en este caso en particular es que, fíjense, a la semana teníamos ahí con los puntos, retiramos los puntos a los 7-10 días, pero fíjese cómo estaba a las 2 semanas, un tejido bastante lindo, o sea, con un rosa coral muy bueno, con un pronóstico bastante favorable. Continuamos con la bioestimulación con el láser. Fíjense a los 4 meses. La tomografía en la cual nos muestra el remanente óseo y los bloques que han sido adheridos, que hemos obtenido. Y fíjense los resultados ya cuando realizamos la incisión para retirar los tornillos. Fíjense, los tornillos prácticamente, en este caso estaba casi enterrado, ¿no? Y todo esto ya era un tejido óseo neoformado. Fíjense, ¿se acuerdan cómo la cantidad de hueso remanente que teníamos? El implante traslucía. Aquí estamos retirando los tornillos. Fíjense, con esta cantidad de hueso remanente el resultado va a ser previsible. Como dicen, aquí tenemos implantes para... Hay una cantidad considerable de tejido óseo. Y fíjense en estas imágenes. Ahí estamos viendo la calidad del tejido óseo que hemos obtenido. Ahí mejoró la imagen, ¿no? A partir de los bloques. A partir de los bloques de seno injerto, hueso de bovino. Con estos biomateriales estamos trabajando bastante tiempo. Yo me acuerdo que hace unos 6 años llegamos a hacer una cirugía en vivo en el auditorio del Colegio Odontológico del Perú en Santa Constanza, que se tiene ahí un pequeño ambiente para
con un pequeño quirófano, pero en ese tiempo todavía no estaba muy difundido estos sistemas. No se tenía tanta credibilidad. Actualmente hemos avanzado bastante, tenemos resultados muy previsibles, pero siempre es importante el adecuado manejo de los tejidos para poder tener una resolución efectiva, ¿no? Entonces, ya estamos, tenemos múltiples casos. Fíjense, este casito también me llamó la atención. Tenemos aquí, fíjense cómo se nota. Esto es producto del uso de un perno metálico. La tomografía, se realizó la exodoncia de la fractura, que tenía ya una raíz fracturada con una fractura vertical. Retiramos, aquí estamos, es importante la extracción que sea totalmente atraumática. Actualmente contamos con muchos sistemas que nos permiten una extracción totalmente atraumática, sin el uso de forceps, sin el uso ya de los elevadores atraumáticos, ¿no? Ahí hemos retirado el remanente radicular. Fíjese cómo está este remanente radicular cuando lo hemos reconstruido. En este caso vamos a usar también un bloque y vamos a usar un injerto de tejido conectivo. Vamos a usar el bloque con un tornillo. La intención es regenerar no solamente en horizontal, sino vertical, que es la cantidad del remanente óseo que tenemos ahí. Está bastante reabsorbido por el trauma que se ha tenido y con la fractura radicular, ¿no? Fíjense el injerto óseo, que tiene que estar totalmente estable para que nos permita una adecuada inmovilidad. Y aquí obviamente tenemos una muy buena vascularización. En muchos casos y en todos los casos posibles tenemos que descorticalizar para obtener un sangrado adecuado. Colocamos una membrana de colágeno. Las membranas biológicas del APRF las usamos bastante, ¿no? Fíjense, inmediatamente post exodoncia, post injerto, perdón. Ya después de 2 semanas, fíjense ya el casito rehabilitado, ¿no? Rehabilitado. Son previsibles estos casos. Tenemos otro casito, aquí otro remanente, igual lo retiramos con el extractor atraumático. La colocación del implante inmediato post exodoncia y la colocación de carga inmediata. En este caso estamos formando el perfil de emergencia. El sistema que estamos usando, que es un cono Morse, tiene un sistema de pilares de titanio que son provisionales, que nos ayudan a formar o a preformar un adecuado perfil de emergencia para que nosotros podamos cargar inmediatamente los implantes. Siempre aquí estamos regenerando otro sector en el mismo paciente, ¿no? Ahí estamos ya con el procedimiento, con la carga inmediata terminado. Los resultados con los implantes, fíjense, el de la izquierda tiene la carga inmediata a los 3 meses, un resultado bastante previsible. Todos los casos son manejados adecuadamente. Es importante el manejo adecuado. Tenemos que realizar una historia clínica completa
con los datos de filiación, la anamnesis, las expectativas del paciente, qué es lo que el paciente quiere, por qué quiere realizarse ese tratamiento. El paciente tiene que conocer las ventajas, las limitaciones del procedimiento. No podemos prometer grandes regeneraciones porque cada organismo va a responder de diferente manera. Las fotos oclusales, fotografía lateral, el estudio de modelos, que es importante, ¿no? El estudio tomográfico y procedimientos importantes para regenerar. Fíjense en este casito proporcionado por el doctor Bogovic de la Universidad Médica de Lublin. También con estos casos podemos nosotros, son técnicas tipo sándwich intraceptales con las cuales nosotros podemos obtener una regeneración del tipo horizontal usando biomateriales en bloque, los senoinjertos. Fíjense, ahí hay cortes, ¿no? que se pueden trabajar con el ultrasonido o con discos para osteotomía, cortesía del doctor Bogovic de Polonia. Y fíjense, aquí estamos colocando los senoinjertos en una técnica tipo sándwich y están siendo fijados con los tornillos de fijación largos. En este caso se puede usar tornillos de 12 a 14 milímetros y los resultados son muy previsibles. Esta foto, como repito, es del doctor Bogovic de la Universidad Médica de Lublin, pero fíjense los resultados con los cuales se puede obtener una regeneración del tipo vertical y ya lista después del tiempo dado, que son por lo general 4 o 6 meses, que es el tiempo ideal, se puede ya pensar en la colocación de los implantes. Y esto en la evidencia científica lo vemos actualmente con muy buenos resultados. Este es un caso del doctor Masoneto, igual, pero en este caso el bloque ha sido fijado con microtornillos. Fíjense, con microtornillos. Este es un caso del doctor Masoneto. Y fíjense el tejido, el senoinjerto acá, y cómo es que después de 6 meses quedan las mini placas, se retiran las mini placas y se colocan los implantes. Fíjense, los implantes colocados en una ganancia del tipo vertical. Tenemos técnicas como la distracción ósea que nos pueden ayudar también en el caso de una reconstrucción del tipo vertical, pero estas técnicas utilizando los senoinjertos son muy innovadoras, muy buenas. Fíjense en este otro casito, ya tenía sus implantes, el paciente cada vez está más informado, se trabaja con una regeneración horizontal más amplia. ¿No? Toda la cantidad de tejido óseo que